mi lado no crean y no los vea, yo confiaré. Aunque la traición reciente me duela, Dios me consuela. Mi entorno va a cambiar, si en Dios puedo confiar. Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar. Aún en el desierto el cielo está abierto, confía, Dios lo hará otra vez, otra vez. Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar. Aún en el desierto el cielo está abierto, confía, Dios lo hará otra vez, otra vez. Dios lo hará otra vez, otra vez. Dios lo hará otra vez, otra vez. Seguiré, aunque no me queden fuerzas ni pueda. Doy la pelea, renaceré. Alzaré mi voz, que es lo que me queda. Dios me consuela. Mi entorno va a cambiar, si en Dios puedo confiar. Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar. Aún en el desierto el cielo está abierto, confía, Dios lo hará otra vez, otra vez. Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar. Aún en el desierto el cielo está abierto, confía, Dios lo hará otra vez, otra vez. Dios lo hará otra vez, otra vez. Dios lo hará otra vez, otra vez. Yo sé que Dios lo hará si puedes confiar, que Él es el sol que alumbra tu senda. Si pides te dará, pero aprende a esperar. Suelta el control y entrega la rienda. Guarda silencio, no te impacientes, que sea Él que te dirige el paso. Cuando la duda te venga a atacar, no le hagas caso. Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar. Aún en el desierto el cielo está abierto, confía, Dios lo hará otra vez, otra vez. Si el mar no se ha abierto, confía, no hay de qué dudar. Aún en el desierto el cielo está abierto, confía, Dios lo hará otra vez, otra vez. Dios lo hará otra vez, otra vez. Dios lo hará otra vez, otra vez. Buenos días, chicos y chicas, nuevamente es domingo, escuela dominical, y aquí estoy para compartir con ustedes este rato bien chévere. Pero ¿saben qué? Antes de iniciar vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Como siempre se los he dicho, cierre sus ojos, busque un lugar bien chévere para estar conmigo, para que pueda estar concentradito. No es porque así Dios lo escuche más, sino para que no se distraiga. Vamos a orar en este domingo, a pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana de domingo. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a comprender esta palabra tan hermosa que traes hoy para nuestra vida. Dios Todopoderoso, oro por aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando algún tipo de dificultad o que hay algo en sus vidas que los esté angustiando. Señor, ten misericordia de todos los que están sufriendo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir tus caminos y a estar siempre pegados a ti, Señor, entrando en tu presencia con acción de gracias. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, y ya después de orar se siente uno como mejor, ¿cierto? Como más activo, como más chévere. Y saben, hoy hay un tema muy especial y el tema tiene por título que nuestra vida es un instrumento de Dios. Ah, ¿qué tal eso? Mi vida, un instrumento de Dios. Y tal vez ustedes han escuchado y lo han visto también en películas sobre la lucha del bien contra el mal. Pues hoy vamos a hablar de una lucha similar y es la lucha entre el pecado y la gracia.
¿Ustedes han escuchado qué es la gracia? La gracia no es cuando uno es muy gracioso, ¿cierto que no? La gracia es ese don, ese regalo inmerecido de la salvación. Ese amor que Dios tiene para nosotros y es derramado gratuitamente. Eso es la gracia. Entonces hoy vamos a aprender un poco sobre ese tema, ¿cierto? ¿Por qué nosotros somos instrumentos de Dios y por qué tenemos que aprovechar esa gracia de Dios? Entonces vamos a leer un versículo en la palabra de Dios que es muy claro sobre esto y dice así: ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Eso está en Romanos 6:13. ¿Y qué tal si vamos a digerir un poquito la palabra y nos devolvemos y leemos un poco más detenidamente? Dice, ustedes ya han muerto al pecado. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ya murieron al pecado? Pero si seguimos vivos, me dirán ustedes, Andrea, estamos respirando, ¿cómo que ya morimos? Es decir, que nosotros ya podemos dominar toda aquella naturaleza que nos orientaba a hacer lo malo. Y dice también que hemos vuelto a vivir. A través del sacrificio de Jesús, Él nos regaló vida, una vida nueva, ¿cierto? Para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y también dice este versículo que no nos dejemos usar por el pecado. Es decir, que está en nosotros ser usados para bien o ser usados para mal. Piensen ahí en un momento algunos ejemplos. Cuando tú contestas de la forma agresiva que no deberías contestar, ¿estás siendo usado para bien o siendo usado para mal? Pues obviamente estás siendo usado para mal. Entonces tú puedes dominar eso. ¿A través de qué? Del Santo Espíritu de Dios que te ayuda a tener dominio propio. Entonces vamos hoy a estar conociendo un poco más de esos regalos que el Señor ha dado a nuestra vida. Y vamos a entender por qué nosotros tenemos que centrar nuestra atención en Dios, en ser un instrumento para su reino. Y vamos a pensar en diferentes instrumentos, en diferentes herramientas. Entonces, miren por ejemplo, esta primera herramienta es un martillo. ¿A quién no le ha pasado que en la casa necesita poner un clavo y no tiene martillo? Y empieza a tomar diferentes instrumentos de la casa para esa función y no le sirven. Entonces coge de pronto, voy a coger un cuchillo, voy a coger la plancha, no sé, una olla, y terminamos dañando esos otros utensilios porque no nos sirven para clavar. Mire, es un simple martillo y cuánta falta hace. Ahora, ¿a quién no le ha pasado que se le ha roto alguna prenda de vestir o que encarte? Eso van para el colegio y resulta que tienen rota la sudadera, rota la camiseta y aparece mi amiga la aguja. Miren, tan pequeñito, un utensilio tan pequeño y tan necesario en el hogar. Y así podríamos pensar en un montón de herramientas y instrumentos que son de pronto sencillos, bueno, algunos sí pueden ser mucho más costosos, pero todos cumplen una función específica. Si se usan para bien, van a causar un excelente resultado. Pero si se usan para mal, entonces, ¿qué va a pasar? Que el resultado va a ser desastroso. También podríamos pensar en un cuchillo. ¿Cuándo un cuchillo puede ser usado para bien? Cuando cumple su función, ¿cierto? El de cortar, el de separar piezas, pero ¿cuándo puede ser usado para mal? Cuando lo utilizamos para herir. Asimismo, nosotros podemos ser instrumentos para el bien o instrumentos para el mal. A ver, ¿qué tal si pensamos en las tijeras? Cortar, ¿cierto? En unas tijeras. Cuando esas tijeras pierden el filo, hoy no hay nada más frustrante que uno intentar hacer un corte y que esas tijeras hayan perdido su filo. Pensemos en nosotros, cuando nosotros vamos perdiendo ese toque, vamos perdiendo las habilidades, las destrezas para hacer lo bueno, porque nos estamos dejando influenciar de lo malo. También debemos ser una causa de frustración para nuestro Dios, ¿cierto que sí? Pensemos en algo un poco más sencillo, un pincel. Mírenlo acá, el pincel. Esa herramienta es esencial para el artista, ¿cierto? Para aquellos que que pintan, no que dibujan, aquellos que pintan. Pero usted se imagina ese pincel todo desmechado, o ese pincel que dejan con la pintura se seca y se daña, perdió su utilidad.
Asimismo nosotros, si nos separamos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, empezamos a hacer así como ese pincel despelucado, que en lugar de hacer trazos finos y bonitos, empieza a hacer es un desastre en esa obra. Nosotros siempre tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere para nuestras vidas, a esa voz y a esa dirección para poder irnos encaminando al propósito divino. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en Romanos 6:13, dice, ustedes ya han muerto al pecado. Eso entonces ya lo explicamos, ¿cierto? Es decir, que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Dice, han vuelto a vivir, ¿a través de qué? De la resurrección de Jesús. Él nos ha regalado una nueva vida. No dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos dice que está bien y que está mal. Es decir, que cuando nosotros estamos escuchando esa voz ahí como interna, es el Espíritu Santo diciéndonos, ojo, van por el lado que no es. Y dice, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? Yo creo que no es difícil que nosotros sepamos qué le agrada a Dios. A Dios le agrada que cumplamos su palabra. A Dios le agrada que nosotros estemos llevando el evangelio a otros. A Dios le agrada que le adoremos, que le alabemos, que nos consagremos a Él en oración. ¿Cierto que sí? Quien está pecando está rechazando todo lo que Dios gratuitamente le quiere entregar, es decir, la gracia. Pecar es hacer lo que a Dios le desagrada. Y no es difícil tampoco saber qué es pecado, porque todo lo que nos aleje de Dios es un pecado. Todo lo que nos esté alejando de su reino es algo que está mal. Es decir, que cuando tú estás viendo algo, escuchando algo, diciendo algo, sintiéndolo o haciendo algo que no te hace sentir bien, que no te hace sentir pleno, que no trae gozo a tu vida, muy posiblemente estás cometiendo un pecado. Ahora, dime, ¿tú quieres ser un instrumento de Dios o quieres ser un instrumento del mal? ¿Quieres ser libre o quieres ser esclavo? Porque la palabra de Dios también dice que cuando nosotros estamos del lado equivocado, estamos siendo esclavos, esclavos del pecado. Y no tendríamos por qué, porque el Señor ya nos dio libertad con su muerte en la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tomar una decisión y es ser libres o ser esclavos. Miren, el apóstol Pablo nos enseña que el creyente debe mantenerse puro, es decir, apartado, que el creyente debe mantenerse consagrado al Señor. El apóstol nos dice que nuestro cuerpo debe ser un instrumento para honrar a Dios. ¿Y cómo nosotros podemos empezar a maltratar este cuerpo y de hacer que este cuerpo no sea un instrumento para Dios? Prestando este cuerpo a deseos que no son de Dios. Nosotros podemos utilizar este cuerpo para mal cuando le maltratamos. Aún muchas personas no somos conscientes que con nuestros hábitos estamos haciendo que este cuerpo no sea instrumento de Dios, porque no lo estamos cuidando. Entonces, hoy el Señor nos dice que van a escoger esclavitud o libertad. Yo escojo libertad y yo creo que ustedes como adolescentes tan inteligentes que son, también van a escoger libertad. Ya no tenemos que vivir bajo un montón de normas y de leyes que estaban en la ley para ser salvos, para ser limpios de nuestros pecados. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, chicos y chicas. Eso quiere decir que Jesús ya pagó por todos nosotros y lo único que tenemos que hacer es seguirlo con libertad. Entonces sería muy poco inteligente que escogiéramos que nuestro cuerpo, que nuestra vida fuera un instrumento para la maldad. ¿Cierto que sí? Miren, yo quiero que ese versículo clave que hoy hemos estudiado, Romanos 6:13, quede ahí impreso en nuestros corazones, que nosotros estemos toda la semana leyéndolo, volviendo a repetirlo, e incluso qué rico que lo pudiéramos memorizar y que entendiéramos que hoy el Señor, así como lo decía también en el Antiguo Testamento, pone delante de nosotros vida o muerte y nos dice que escojamos vida. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Escoger la muerte? ¿Prestar tu cuerpo para el pecado? Yo creo que no. Yo creo que tú eres sabio y eres sabia y vas a escoger vida. Entonces, si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Él y ahora tenemos nueva vida. A veces nosotros sentimos que en nuestras propias fuerzas no somos capaces,
pero el Señor Jesús nos dijo que no nos iba a dejar solos, nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Así que cuando sientas que viene la tentación, que vienen esos momentos de dificultad, pues nada, te vas a consagrar, vas a estar ahí en tu habitación, cerrando tus ojos, vas a estar ahí consagrándote al Señor y le vas a pedir al Espíritu Santo que te ayude. Y Él te va a dar la fortaleza para vencer todas esas tentaciones. El Señor dice en su palabra que nadie podrá derrotarte jamás. Dice, porque yo te ayudaré así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré, pero tú debes ser fuerte y valiente. Es decir, que no toda la parte la va a hacer Dios, también hay una parte que la tienes que hacer tú. Ser fuerte y valiente cuando vengan esas tentaciones y decir alto. Ser fuerte y valiente cuando vengan esos malos consejos y decir no los quiero escuchar. Ser fuerte y valiente cuando vengan esas influencias negativas desde la televisión, el internet e incluso desde tus amigos y decir no. Yo elijo vida, yo elijo ser un instrumento de Dios. Entonces, nada, Dios nos anima a ser siervos fieles, a ser siervos diligentes. Y dice la palabra, no te desanimes ni tengas miedo porque yo soy tu Dios y te ayudaré a donde quiera que vayas. Entonces, teniendo eso en nuestros corazones, sabiendo que Dios está de nuestro lado, entonces nada, ánimo. Y vamos a leer este último versículo, Romanos 6, 9 al 11, que dice, sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si terminamos este tiempo de enseñanza orando a nuestro Dios para que nos ayude a ser instrumentos para su reino? Amado Señor, nuevamente estamos en tu presencia dándote gracias, porque tú, Señor, nos diste vida, nos hiciste morir al pecado y resucitamos cada día, Señor, a una nueva vida cada vez que, Señor, seguimos tus caminos. Padre, ayuda a estos adolescentes, Señor, a elegir la vida, a elegir, Señor, seguirte con amor y con entrega absoluta. Que sus cuerpos y sus vidas sean instrumentos, Señor, de salvación, sean instrumentos para el bien, Señor, y que de ellos nunca se aparte tu palabra, que tu palabra esté en sus corazones y la puedan poner en práctica. Señor, oro por todos y cada uno de ellos, por las dificultades que enfrentan y por los retos, Señor, que cada día hay delante de ellos. Señor, te pido que los ayudes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, qué rico haber estado este tiempo con ustedes y haber podido compartir. Espero que esta palabra quede ahí en sus corazones dando fruto al 100 por 1. Nos vemos en la próxima Escuela Dominical. ¡Chao!